Durante años creyó haber encontrado el amor junto a un hombre 44 años menor que él. Viajaban por todo el mundo, aparecían sonrientes ante las cámaras y parecían vivir una historia perfecta. Pero todo terminó de la forma más aterradora e imaginable cuando aquel joven modelo fue acusado de acabar con su vida dentro de una lujosa suite de hotel en Nueva York. Lo más inquietante es que tras el crimen aseguró que todo ocurrió en medio de un supuesto episodio de descontrol mental. ¿Fue realmente una mente quebrada la que actuó aquella tarde o algo mucho más oscuro se escondía detrás de una de las historias más impactantes y perturbadoras de la crónica negra moderna? Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Nueva York. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Carlos Castro. En octubre de 2010, Carlos Castro, un reconocido periodista portugués especializado en el mundo del espectáculo y de 65 años, conoció a Renato Seabra, un joven modelo de 21 años, durante una estancia en el Hotel Sheraton de Oporto, Portugal. Desde aquel primer encuentro surgió una conexión inmediata entre ambos. Pese a la notable diferencia de edad y a las evidentes diferencias físicas entre los dos, la relación avanzó rápidamente gracias a la afinidad que encontraron en sus intereses, gustos y formas de ver la vida. Tanto en público como en privado se mostraban mutuamente admiración y afecto. A partir de ese momento, la vida pareció sonreírles. Renato comenzó a consolidar su carrera profesional al firmar un contrato de exclusividad con la agencia Face Models y posteriormente participó en el popular programa televisivo portugués En busca de un sueño. Mientras tanto, acompañó a Carlos en diversos viajes por Europa, recorriendo ciudades como Madrid y Londres. Durante la gala travesti de Lisboa celebrada ese mismo año, el periodista sorprendió a los asistentes al declarar públicamente que había encontrado a su alma gemela y anunció que ambos recibirían juntos el Año Nuevo en Nueva York. El 29 de diciembre, la pareja llegó al aeropuerto de Nueva York y se hospedó en la suite 3416 del Hotel Intercontinental. Durante los días siguientes disfrutaron de una intensa agenda turística por la ciudad. Asistieron a un partido de básquetbol del equipo local en el Madison Square Garden, visitaron el Radio City Music Hall, recorrieron el Rockefeller Center y caminaron por la famosa Quinta Avenida. La llegada del nuevo año la celebraron en Times Square, rodeados por cientos de miles de personas que participaban en los festejos. En los primeros días de enero de 2011 decidieron trasladarse a Atlantic City. Allí, Carlos presentó a Renato a Wanda Pires, una periodista portuguesa radicada en Nueva Jersey, y a su pareja Abelio Lima. Ambas parejas compartieron una agradable velada, y según declararía más adelante Wanda, el comportamiento del joven modelo fue ejemplar, mostrándose cordial, educado y tranquilo durante toda la noche. Al día siguiente volvieron a reunirse en Paulinos, una conocida pizzería de Atlantic City, donde Renato se mostró especialmente afectuoso y cercano con Carlos. Todo parecía indicar que atravesaban uno de los mejores momentos de su relación. A simple vista, un hombre maduro y un joven modelo compartían proyectos, ilusiones y planes de futuro. Sin embargo, detrás de esa imagen ideal comenzaban a aparecer señales preocupantes. A partir del 5 de enero, Carlos empezó a percibir que algo no marchaba bien.
Renato comenzó a levantarse cada mañana con una actitud distante y extraña. Se mostraba inquieto, irritable y claramente incómodo. Después de varios meses marcados por la cercanía y la pasión, el joven modelo empezó a rechazar a su pareja tanto en público como en privado. Durante esos días también se incrementaron sus gastos de forma considerable, exigiéndole constantemente dinero a Carlos para luego perderlo en los casinos de la ciudad. Con el paso de las horas la situación empeoró. Las discusiones comenzaron a surgir por asuntos insignificantes y terminaron convirtiéndose en enfrentamientos constantes. Llegó un momento en que ambos dejaron prácticamente de dirigirse la palabra. Carlos se encontraba profundamente decepcionado con el comportamiento de Renato y empezó a pensar que toda la relación quizá había sido una ilusión pasajera. Aquella noche regresaron al hotel de Nueva York y el periodista tuvo la sensación de que la historia que habían construido juntos estaba llegando a su final. Después de cenar, Carlos llamó a su amiga Wanda para desahogarse. Durante la conversación le confesó que los cambios que había observado en Renato durante los últimos días le generaban una enorme preocupación. Carlos llegó a decirle que sentía como si conviviera con dos personas completamente distintas. También le expresó que la relación parecía agotada y que una vez regresaran a Lisboa cada uno continuaría su vida por separado. A las 6:30 de la tarde del viernes 7 de enero, las puertas del ascensor se abrieron en el vestíbulo del Hotel Intercontinental y Renato apareció caminando de manera errática. Lucía desorientado, aturdido y con dificultades para mantener la compostura. Fue entonces cuando se cruzó con Mónica Pires, una periodista y amiga cercana a Carlos, a quien había conocido meses antes en Portugal. Mónica quedó impactada por el aspecto del joven modelo. Estaba despeinado, extremadamente pálido, con profundas ojeras y un comportamiento que le resultó alarmante. Intentó conversar con él para averiguar qué ocurría, pero recibió una respuesta tan desconcertante como inquietante. Renato le aseguró que Carlos no volvería a salir nunca más de su habitación. Aquellas palabras encendieron inmediatamente las alarmas. Sin perder tiempo, Mónica subió hasta la suite para buscar a su amigo. Durante más de 15 minutos intentó contactarlo sin éxito. Llamó repetidamente a la puerta, pero nadie respondió. Convencida de que algo grave había sucedido, regresó al lobby y solicitó ayuda del gerente del hotel. Ambos volvieron a la habitación y tras varios intentos fallidos de obtener respuesta, el gerente decidió abrir la puerta utilizando la llave maestra. Lo que encontraron al acceder superaba cualquier escenario imaginable. Al entrar en la suite se encontraron con una escena devastadora. La habitación estaba completamente revuelta y Carlos yacía desnudo sobre el suelo, cubierto parcialmente por una sábana. Había sido víctima de un ataque extremadamente violento. Poco después, la suite quedó bajo el control de las autoridades y los especialistas forenses de la policía de Nueva York comenzaron un exhaustivo trabajo de recolección de evidencias obteniendo muestras de sangre, cabellos y fibras presentes en toda la habitación. Mientras los investigadores procesaban la escena, un joven alto y de complexión atlética abordó un taxi en otro punto de la ciudad. Visiblemente nervioso e inquieto, pidió ser llevado de inmediato a un hospital. Durante el trayecto tuvo comportamientos extraños que llamaron la atención del conductor. En un momento solicitó encender la radio porque necesitaba escuchar supuestos mensajes ocultos. Además, el taxista observó que llevaba a ambas muñecas vendadas y con rastros visibles de sangre. Alrededor de las 10 de la noche llegaron al hospital. El pasajero descendió rápidamente del vehículo y entró en el área de emergencias. Instantes después, el conductor escuchó en la radio una alerta especial emitida por las autoridades. La policía de Nueva York buscaba un hombre joven, extranjero y de características físicas que coincidían plenamente con el pasajero que acababa de transportar. Alarmado, contactó de inmediato a la central de taxis para informar lo ocurrido.
Menos de 10 minutos después, agentes de un equipo SWAT rodearon el hospital y detectives especializados procedieron al arresto del principal sospechoso, quien se encontraba tranquilo tras haber recibido sedantes en urgencias. A las 11 de la noche, los investigadores que permanecían en el hotel recibieron la confirmación de que el sospechoso ya estaba bajo custodia policial. Con ello comenzaba una nueva etapa del caso, centrada en comprender qué había ocurrido realmente dentro de aquella habitación y cuál era el verdadero estado mental del detenido. Tras su arresto, Renato fue sometido a un extenso proceso de evaluación que involucró a psicólogos forenses, psiquiatras, criminalistas y abogados. Durante semanas enteras se intentó determinar si al momento de los hechos comprendía plenamente sus actos o si había sufrido algún episodio de alteración mental que afectara gravemente su capacidad de juicio. Especialistas realizaron numerosas entrevistas en las que exploraron su infancia, su personalidad, sus motivaciones y diversos aspectos de su vida personal. Los resultados generaron opiniones coincidentes en algunos puntos, aunque también numerosas contradicciones. Los expertos concluyeron que presentaba trastorno bipolar y alteraciones de personalidad no especificadas, pero el alcance real de esas condiciones seguía siendo objeto de debate. Los abogados de ambas partes quedaron sorprendidos al revisar varias grabaciones realizadas durante las evaluaciones. En ellas, Renato aparecía comportándose de forma inusual, realizando ejercicios sin ropa, interactuando con el personal médico de manera exageradamente cordial y haciendo comentarios extraños. En otras ocasiones afirmaba ser Jesucristo y adoptaba conductas extravagantes que llamaron la atención de los especialistas. La defensa utilizó estos elementos para sostener que el acusado no estaba en condiciones de enfrentar un juicio penal. Sin embargo, la legislación estadounidense exigía demostrar algo más que la existencia de trastornos mentales. Era necesario probar que el acusado no podía distinguir entre el bien y el mal al momento de cometer el crimen. Tras varios meses adicionales de estudios, entrevistas y observaciones clínicas, los especialistas concluyeron que Renato sí podía ser sometido a juicio, abriendo así el camino hacia uno de los procesos judiciales más mediáticos y controvertidos de los últimos años. Antes de seguir, una pausa rápida. Si os gusta mi contenido, suscribíos y dejad vuestro me gusta. Me ayudáis mucho a seguir trayendo más historias como esta. Ahora sí, continuamos. El 5 de octubre de 2012 comenzó oficialmente el juicio contra Renato. Desde el primer día, el proceso captó una enorme atención mediática debido a los detalles que habían trascendido sobre el crimen y a la controversia que rodeaba el estado mental del acusado. Para muchos observadores, el gran interrogante era si estaba siendo juzgado un criminal plenamente consciente de sus actos o una persona afectada por una grave alteración psicológica. La Fiscalía inició sus argumentos repasando minuciosamente la vida y antecedentes del acusado. Su objetivo era demostrar que pese a los trastornos de personalidad diagnosticados por los especialistas, Renato comprendía perfectamente las consecuencias de sus acciones y poseía la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Según los fiscales, la evidencia mostró que actuó de manera consciente antes, durante y después de los hechos. Conforme avanzaban las sesiones, la atención pública aumentaba. Cada testimonio, informe médico y declaración de los expertos era seguido de cerca por la prensa portuguesa y estadounidense. El juicio pronto se convirtió en un enfrentamiento entre dos interpretaciones opuestas, una que presentaba al acusado como un hombre responsable de sus decisiones y otra que sostenía que sus trastornos habían provocado una ruptura temporal con la realidad. El momento más impactante del juicio llegó cuando la Fiscalía presentó la reconstrucción de las últimas horas de vida de Carlos Castro.
Los investigadores establecieron que la última vez que el personal del hotel vio con vida al periodista fue a las 12:32 del mediodía del 7 de enero, cuando una empleada de limpieza accedió brevemente a la habitación y lo encontró leyendo el periódico mientras Renato se encontraba en el baño. A partir de ese instante, los detectives reconstruyeron los acontecimientos utilizando la evidencia recolectada y las propias declaraciones realizadas por el acusado durante las entrevistas posteriores. Según esa versión, Renato salió del baño poco después y aseguró que se encontraba profundamente alterado porque creía que una presencia extraña estaba interfiriendo en su relación con Carlos. En medio de aquella situación recibió una llamada telefónica de su madre desde Lisboa. La conversación fue breve y tensa. Renato se negó a continuar hablando y dejó el teléfono a un lado mientras ella permanecía aún en línea. Esa actitud provocó una discusión entre la pareja. Carlos le reprochó la manera en que había tratado a su madre y el enfrentamiento escaló rápidamente. Lo que comenzó como una discusión terminó convirtiéndose en una agresión física de extrema violencia. La madre del acusado alcanzó a escuchar parte de la confrontación antes de que la comunicación se interrumpiera abruptamente. Los investigadores sostuvieron que a partir de ese momento Renato atacó brutalmente a la víctima durante un periodo prolongado. El acusado aseguró que actuaba impulsado por creencias delirantes relacionadas con supuestas presencias malignas. El ataque fue tan violento que incluso los miembros del jurado, el juez y muchos de los asistentes quedaron profundamente impactados al escuchar la descripción de lo ocurrido. La reconstrucción también mostró que una vez finalizada la agresión, el comportamiento del acusado cambió drásticamente. Con una aparente tranquilidad organizó varios aspectos de la habitación, interrumpió los medios de comunicación disponibles en la suite, cubrió el cuerpo de la víctima, se aseó, se cambió de ropa y reunió diversos objetos personales antes de abandonar el lugar. Estos detalles serían posteriormente utilizados por la Fiscalía para sostener que comprendía perfectamente la gravedad de lo sucedido. Durante toda la reconstrucción de los hechos y a lo largo de más de 8 semanas de audiencias, Renato mantuvo una actitud que llamó la atención de todos los presentes. Permanecía sentado observando las exposiciones con aparente serenidad, sin mostrar emociones evidentes ante los detalles del caso. Esa conducta fue analizada constantemente tanto por especialistas como por los medios de comunicación. Un integrante del equipo defensor sostuvo que los acontecimientos ocurridos aquella tarde representaron un colapso psicológico dentro de la mente del acusado. Diversos expertos convocados por ambas partes coincidieron en que Renato presentaba alteraciones mentales reales. Sin embargo, mientras la defensa argumentaba que esas condiciones justificaban una declaración de inimputabilidad, la Fiscalía insistía en que el acusado comprendía perfectamente la naturaleza de sus actos. Durante varios días, el juicio se convirtió en un intenso debate entre especialistas en psiquiatría forense. Al concluir la etapa probatoria, la fiscal presentó sus alegatos finales. Reafirmó que ningún trastorno de personalidad podía justificar un crimen de semejante magnitud y recordó que los estudios realizados demostraban que Renato conservaba la capacidad de entender sus acciones. Solicitó al jurado que analizara cuidadosamente toda la evidencia y emitiera un veredicto basado en los hechos. Por su parte, la defensa ofreció un alegato emotivo en el que describió a Renato como una persona afectada por graves problemas psicológicos que habrían desembocado en un episodio de alteración mental. Según su planteamiento, esas circunstancias debían considerarse suficientes para eximirlo de responsabilidad penal. Finalmente, en diciembre de 2012 y tras aproximadamente 6 horas de deliberación, el jurado alcanzó una decisión unánime. Renato Seabra fue declarado culpable de asesinato con premeditación, alevosía y ventaja, cerrando así uno de los capítulos más controvertidos de todo el proceso judicial.
Como si el proceso no hubiera estado rodeado ya de suficiente polémica, la sentencia también generó intensos debates. Tras conocerse el veredicto de culpabilidad, el juez dictó cadena perpetua para Renato Seabra. Sin embargo, tomó en consideración los informes psiquiátricos y las circunstancias relacionadas con su condición mental, estableciendo que debería cumplir un mínimo de 25 años de prisión antes de poder ser evaluado para una posible libertad condicional. Según la resolución judicial, en septiembre de 2035, una junta especializada deberá analizar nuevamente su estado mental y determinar si reúne las condiciones necesarias para optar a una eventual liberación en marzo de 2036. Durante los años posteriores a la condena, Renato ha sido objeto de constantes entrevistas, evaluaciones médicas y estudios criminológicos. A lo largo de ese tiempo ha sostenido reiteradamente que no recuerda con claridad lo ocurrido el 7 de enero de 2011, aunque asegura sentirse profundamente arrepentido por la muerte de Carlos. Los especialistas que han seguido su evolución concluyeron que los trastornos de personalidad diagnosticados eran reales y que muchas de sus conductas resultaban compatibles con esas condiciones. Gracias a un tratamiento prolongado basado en supervisión psiquiátrica y medicación, su estabilidad emocional mejoró significativamente con el paso de los años. Actualmente cumple su condena en una prisión de máxima seguridad ubicada en el norte del estado de Nueva York, cerca de la frontera con Canadá. El establecimiento es conocido por albergar a algunos de los reclusos más peligrosos del sistema penitenciario estadounidense y por las duras condiciones derivadas de su ubicación y clima frío extremo, circunstancias que le han valido el apodo de la Siberia de América. Los primeros años tras las rejas fueron especialmente difíciles para el exmodelo. Durante ese periodo intentó quitarse la vida en 2 ocasiones, situación que llevó a las autoridades penitenciarias a mantenerlo bajo estricta observación y tratamiento especializado. Con el tiempo, sin embargo, logró adaptarse a la rutina carcelaria. En la actualidad es considerado un interno disciplinado. Trabaja en el taller de confección de ropa del penal, participa activamente en actividades religiosas y continúa enfocado en su rehabilitación física y psicológica. Si mantiene ese comportamiento, sus posibilidades de obtener la libertad condicional cuando llegue el momento de la evaluación son consideradas favorables. La situación también ha sido dolorosa para sus padres, Odilia y Joaquín Seabra. Las restricciones de las visitas, sumadas a los elevados costes de los viajes entre Portugal y Estados Unidos, dificultaron enormemente el contacto familiar. En un intento por permanecer cerca de su hijo, Odilia llegó a trasladarse temporalmente a una pequeña localidad cercana a la prisión. Sin embargo, mantener esa situación resultó económicamente imposible y finalmente regresó a Lisboa, desde donde intenta visitarlo únicamente un par de veces al año. Aunque existe consenso en que Renato fue responsable de la muerte de Carlos, el debate sobre la proporcionalidad de la condena continúa vigente en algunos sectores. Diversos defensores de los derechos humanos y especialistas legales han sostenido durante años que las circunstancias psiquiátricas del caso merecían una pena más reducida. Otros, en cambio, consideran que la gravedad de los hechos justificó plenamente la decisión judicial. Más de una década después, el caso sigue siendo recordado como uno de los episodios criminales más impactantes y discutidos tanto en Portugal como en Estados Unidos. Este caso también deja una reflexión incómoda sobre los límites entre la responsabilidad criminal y la enfermedad mental. Nadie discute que Renato acabó con la vida de Carlos de una forma brutal y devastadora, pero el debate sobre cuánto influyeron realmente sus trastornos psicológicos sigue abierto hasta el día de hoy. La justicia tuvo que encontrar un equilibrio entre castigar un acto extremadamente grave y reconocer que detrás del agresor existían problemas mentales documentados que no podían ser ignorados por completo.
También resulta imposible no pensar en Carlos, un hombre que había apostado por una relación que consideraba especial y que, según quienes lo conocían, estaba profundamente ilusionado con el futuro. En cuestión de horas pasó de planear su regreso a Portugal y asumir el final de una relación sentimental a convertirse en víctima de un ataque que conmocionó a 2 continentes. Más allá de las polémicas judiciales, los diagnósticos psiquiátricos y las discusiones legales, una vida fue arrebatada de la manera más cruel e injustificable posible. Y quizás ahí se encuentra la lección más inquietante de toda esta historia. Hay personas que conviven durante meses o años con alguien sin imaginar el conflicto interno, los trastornos o las crisis que pueden estar desarrollándose en silencio. Cuando esas señales pasan desapercibidas o no reciben atención adecuada, las consecuencias pueden ser irreparables. El caso de Carlos Castro sigue siendo un recordatorio de que la salud mental es un asunto serio, pero también de que ninguna condición puede borrar el enorme sufrimiento provocado cuando una vida termina de forma tan violenta. ¿Crees que la condena de 25 años antes de optar a libertad condicional fue justa o debió ser mayor? ¿Los problemas mentales de Renato debieron tener más peso en la sentencia o la gravedad del crimen hacía imposible reducirla? ¿Piensas que este caso fue principalmente un acto de locura o que hubo suficiente conciencia de sus actos como para considerarlo plenamente responsable? Te leo en los comentarios. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Al compartir estos casos mantenemos viva la memoria de las víctimas y reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, porque recordar no es solo un acto de respeto, es un deber con la justicia. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.